Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un top usando este hilo de Lion Brand Mandala, que es un hilo fino de grosor 1 y que lo recomiendan tejer con un gancho de 4 milímetros. Yo lo voy a hacer con un gancho de 3 milímetros. Este hilo tiene una combinación muy bonita de colores y es 100% acrílico. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer cadenas. El punto araña que vamos a hacer hoy es múltiplo de 18 más 6. Yo voy a hacer una muestra de 2 motivos. Para hacer este top necesitamos medirnos todo el contorno del busto y dividirlo a la mitad para obtener el frente y la espalda. Las dos piezas van a ser completamente iguales. Lo mismo de ancho que de altura. He tejido aquí 36 cadenas que son 2 motivos. Entonces voy a subir aquí con 1, 2, 3 cadenitas para un lado y 3 cadenitas para el otro lado. Más 3 cadenas que me representan un punto alto. Entonces ahora voy a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este sexto punto voy a hacer un punto alto. Y ahí en ese mismo punto voy a hacer 2 puntos altos más para tener un grupito de 3 puntos altos juntos. Voy a tomar hilo, me voy a saltar 2 puntos de cadena y en el tercero voy a hacer 3 puntos altos en ese mismo punto. Vamos a tomar hilo, voy a saltarme 2 puntos y aquí en el tercero voy a repetir 3 puntos altos en ese mismo punto. Y ahora vamos a tejer aquí 12 cadenitas. 1, 2. Finalicé las 12 cadenas y voy a tomar hilo y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y en el sexto punto de cadena vamos a hacer un punto alto y en ese mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos más para tener 3 puntos altos. Ahora tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos y en el tercero un punto alto. Otro punto alto y un tercer punto alto. Todos los grupitos que vamos a hacer van a ser de 3 puntos altos. Solo en el principio y el final es donde vamos a tener ciertas variaciones. Entonces ahora vamos a continuar saltándonos 2 puntos y en el tercero vamos a hacer 3 puntos altos. Nos saltamos 1 y 2 puntos y en el tercero 2 puntos altos. Nos saltamos 2 puntos y en el tercero 3 puntos altos. Ahora volvemos a repetir 12 cadenitas. Ya tenemos las 12 cadenitas y vamos a saltarnos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto es que vamos a hacer 3 puntos altos. Nos saltamos aquí 1 y 2 y en el tercero 3 puntos altos. Nos saltamos 1, 2 y en el tercero 3 puntos altos. Y ahora nos saltamos 1, 2 y aquí en el tercero, que es el último punto, vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas. Giramos el trabajo
Y ahora siempre vamos a ir alternando a la hora de comenzar y finalizar. En esta vuelta subimos aquí con un punto alto y ahora en esta segunda vuelta vamos a hacer 3 puntos de cadena que me representan un punto alto, y en este espacio vamos a hacer 2 puntos altos, y así vamos a ir alternando. En la siguiente nos tocaría hacer solo un punto alto y en la siguiente 2 puntos altos a la hora de comenzar, igual que el final. Entonces ahora tomamos hilo, nos saltamos estos 3 puntos altos y entre los dos grupitos hacemos 3 puntos altos. Y ahora en el siguiente, entre los dos siguientes grupitos vamos a hacer 3 puntos altos. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y nos vamos aquí al centro de las 12 cadenitas que habíamos hecho en la vuelta anterior y hacemos un punto bajo. Repetimos 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Tomamos hilo y nos vamos entre estos dos grupitos y hacemos ahí 3 puntos altos. Y vamos a hacer 3 puntos altos entre los grupitos de 3 puntos altos de la vuelta anterior. Así vamos a continuar haciendo hasta llegar aquí. Ya finalicé los 4 grupitos de 3 puntos altos porque lo hicimos en los espacios de la vuelta anterior. Y ahora vamos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Nos vamos al centro de las 12 cadenas de la vuelta anterior y hacemos un punto bajo y 6 cadenitas. Y nos vamos al siguiente espacio entre los dos primeros grupitos y hacemos ahí, disculpen, 3 puntos altos. Y en el siguiente espacio entre los dos grupos de 3 puntos altos hacemos 3 puntos altos. Y aquí en el final vamos a hacerlo igual que el comienzo, que habíamos hecho 2 puntos altos. Aquí en el espacio entre el grupito y las 3 cadenitas que habíamos hecho que nos representaban un punto alto, ahí vamos a hacer 2 puntos altos. Y ahora esta vuelta, como ven, nos corresponde hacer solamente un punto alto al comienzo. Así que hacemos 1, 2 y 3 cadenas, giramos el trabajo, tomamos hilo, nos saltamos estos 2 puntos y hacemos en el espacio entre este grupito de 2 y este de 3, 3 puntos altos. Vamos a hacer el último punto alto de este grupito. ¿Ve? Siempre vamos a ir alternando aquí un punto alto, 2 puntos altos, un punto alto y así sucesivamente. Y siempre entre los grupitos vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos. Repetimos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos vamos ahora aquí donde habíamos hecho el punto bajo. Antes del punto bajo vamos a hacer un punto bajo en el espacio de las 6 cadenas. Y sobre el punto bajo, un punto bajo, y en el espacio de las 6 cadenas del otro lado, otro punto bajo. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y nos vamos ahora entre los siguientes grupitos y hacemos 3 puntos altos entre los grupitos de 3 puntos altos de la vuelta anterior para tener en esta vuelta 3 grupitos de 3. Aquí teníamos 5, de la segunda vuelta teníamos 4 y ahora vamos a tener 3.
hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y nos vamos antes del punto bajo que hicimos en el espacio de las 6 cadenas y hacemos un punto bajo sobre el punto bajo, un punto bajo y al lado de ese punto bajo otro punto bajo. Teníamos un punto bajo y ahora tenemos 3 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, tomamos hilo y nos vamos entre estos dos grupos y hacemos ahí 3 puntos altos. Y aquí entre este grupo y los 2 puntos altos hacemos 3 puntos altos. Y ahora vamos a finalizar igual que comenzamos. Entre estos 2 puntos, aquí vamos a hacer solamente un punto alto. Entonces ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3 cadenas, giramos el trabajo y en este espacio entre el punto alto de la vuelta anterior y el grupito de 3, hacemos otro punto alto. Y ahí tenemos 2 puntos altos. Tomamos hilo y hacemos 3 puntos altos entre los 2 grupos de puntos altos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y nos vamos donde habíamos hecho los 3 puntos bajos. En el espacio de las 6 cadenas hacemos un punto bajo sobre el punto bajo, un punto bajo y así vamos a hacer 3 puntos bajos, uno sobre cada punto que hicimos en la vuelta anterior y uno al principio y este aquí al final para tener 5 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Tomamos hilo y hacemos 3 puntos altos entre los grupitos de la vuelta anterior. Y en esta vuelta vamos a tener aquí solo 2 grupitos de 3 puntos altos. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y aquí en el espacio de cadena, antes del primer punto bajo de la vuelta anterior, aquí hacemos un punto bajo y sobre cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior repetimos un punto bajo. Tenemos 3, vamos a hacer el cuarto y el quinto lo vamos a hacer aquí en el espacio de la cadena. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y nos vamos entre los últimos 2 grupitos y vamos a hacer ahí 3 puntos altos. Y ahora entre el grupito de 3 y el punto alto vamos a hacer 2 puntos altos y de esta forma vamos a finalizar igual que comenzamos. Ahora vamos a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas, giramos el trabajo y nos saltamos estos 2 puntos altos y nos vamos entre los 2 grupos y hacemos ahí 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y ahora nos toca hacer 7 puntos bajos. Vamos a hacer el primero antes del primer punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, uno sobre ese primer punto bajo y así vamos a hacer puntos bajos sobre cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. Ya tenemos 6 y aquí en el espacio vamos a finalizar con otro punto bajo para tener 7 puntos bajos. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, tomamos hilo y nos vamos entre los 2 grupitos que tenemos y hacemos 3 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Aquí nos toca hacer los 7 puntos bajos. Nos vamos antes del punto bajo aquí en el espacio de cadena y hacemos un punto bajo
y sobre cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior hacemos puntos bajos. Tenemos 6 y el último en el espacio de cadena y hacemos nuevamente 6 cadenitas. Ahora vamos a tomar hilo y nos vamos entre este grupito de 3 y los 2 puntos altos y ahí hacemos 3 puntos altos. Tomamos hilo y nos vamos aquí entre estos 2 puntos altos y hacemos ahí un punto alto. Estamos a la mitad del motivo. Aquí vamos escalonando así y ahora vamos a ir cerrando la araña. Entonces ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3 cadenas, giramos el trabajo y entre el punto alto y el grupito de 3 hacemos otro punto alto. Tomamos hilo y ahora vamos a hacer los 3 puntos altos aquí donde tenemos, nos vamos a saltar estos 3 puntos altos y en el espacio de las 6 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos porque ahora vamos a comenzar a cerrar la arañita. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a repetir lo mismo que estábamos haciendo, pero ahora cerrando. Entonces ahora teníamos 7 puntos bajos y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Nos vamos a saltar el primero y en el segundo punto bajo hacemos un punto bajo, otro punto bajo, el tercer punto bajo, el cuarto y un quinto punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, tomamos hilo y aquí en el espacio de las 6 cadenas hacemos 3 puntos altos. Nos saltamos este grupito y en el espacio de las 6 cadenas de este lado hacemos 6 puntos altos. Ahora hacemos aquí las 6 cadenas y vamos a hacer 5 puntos bajos. Nos saltamos el primer punto bajo y en el siguiente comenzamos a hacer los puntos bajos para tener 5 puntos bajos. Siempre vamos a dejar uno al principio y uno al final sin tejer. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y en el espacio de las 6 cadenas hacemos 3 puntos altos. Tomamos hilo y nos vamos entre el grupito y el punto alto y ahí hacemos 2 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, giramos el trabajo y entre estos 2 puntos altos y el grupito de 3 hacemos 3 puntos altos. Y sobre las 6 cadenitas aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y ahora tenemos que hacer 3 puntos bajos. Nos saltamos el primero y en el siguiente hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior, otro punto bajo y un tercer punto bajo. Y dejamos de tejer el primero y el último. Entonces hacemos nuevamente 6 cadenas y nos vamos al espacio aquí de las cadenitas antes de los 3 puntos altos y hacemos 3 puntos altos. Y entre los grupitos hacemos 3 puntos altos. Tomamos hilo y aquí sobre las cadenas hacemos 3 puntos altos. Aquí teníamos este triángulo y ahora estamos comenzando a hacer un triángulo aquí. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4,
5 y 6 cadenas y nos saltamos el primer punto bajo y en el siguiente hacemos un punto bajo, otro punto bajo y un tercer punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Tomamos hilo y nos vamos aquí sobre las cadenas antes del grupito de 3 y hacemos 3 puntos bajos. Tomamos hilo y nos vamos entre este grupito de 3 y los 2 puntos altos y hacemos 3 puntos altos. Y entre los 2 puntos altos hacemos un punto alto. Subimos con 1, 2 y 3 cadenas, giramos el trabajo y vamos a hacer aquí entre este punto alto y el grupito de 3 otro punto alto. Tomamos hilo y entre los grupitos hacemos 3 puntos altos. Y vamos a hacer ahora sobre las cadenas 3 puntos altos juntos. 6 cadenas. Y ahora vamos a hacer solo un punto bajo. Nos saltamos este punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. 6 cadenas. Tomamos hilo y sobre estas 6 cadenas aquí vamos a hacer 3 puntos altos y entre los grupitos vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos a hacer 3 puntos altos aquí y vamos a hacer 3 puntos altos en este espacio de cadena. Hacemos 6 cadenas, ya terminamos aquí los 4 grupitos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y nos saltamos un punto bajo y en el siguiente hacemos un punto bajo, 6 cadenas, tomamos hilo y sobre las cadenas aquí hacemos 3 puntos altos y entre los grupitos 3 puntos altos nuevamente y entre el grupito de 3 y el punto alto hacemos 2 puntos altos. 1, 2 y 3 cadenas. Aquí me cuentan como punto alto, giro el trabajo, tomo hilo y entre estos 2 puntos altos y el grupito vamos a hacer 3 puntos altos. Y entre estos 2 grupitos hacemos nuevamente 3 puntos altos. En la cadena, el espacio aquí, hacemos 3 puntos altos. Y ahora vamos a comenzar a repetir la primera vuelta. Aquí tenemos 3 grupitos, igual que en la primera vuelta. Y ahora vamos a separarlo con 12 cadenitas. Vamos a hacer las 12 cadenas. Nos vamos aquí al espacio de cadena antes del grupito de 3 de la vuelta anterior. Y ahí hacemos 3 puntos altos. Y entre los grupitos hacemos 3 puntos altos para tener la misma cantidad que en la primera vuelta. Aquí teníamos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos que tener la misma cantidad. El primero que hicimos sobre las cadenas, 2, 3, 4 y el quinto que lo hacemos nuevamente aquí sobre las cadenas. Aquí ya finalicé los 5 grupitos de 3 puntos altos y voy a hacer nuevamente 12 cadenas. Y sobre las cadenas antes de los grupitos de 3 puntos altos hacemos 3 puntos altos. Y entre los grupitos hacemos nuevamente 3 puntos altos
igual que hicimos en la primera vuelta. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí. Tenemos estos 3 grupitos y un punto alto. Vamos a finalizar esta vuelta teniendo 3 grupitos de puntos altos y vamos a tomar hilo y entre los 2 puntos altos vamos a hacer un punto alto. Subimos con 1, 2 y 3 cadenas y ahora vamos a hacer entre el punto alto y el grupito de 3 otro punto alto. Tomamos hilo y hacemos 3 puntos altos entre los grupos. Aquí vamos a repetirlo. Vamos a terminar estos 3 puntos altos, porque aquí ahora comenzamos a hacer lo mismo. ¿Ve? Esta es la segunda vuelta igual a esta. O sea, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y vamos al centro de las 12 cadenas y hacemos ahí un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Tomamos hilo y nos vamos entre los siguientes grupitos y hacemos aquí 3 puntos altos. Y aquí ya ven, ya ahora yo lo que quería que vieran cómo es que se va repitiendo la vuelta. Aquí comenzarían a cerrar aquí la arañita, abrirla y después la iríamos cerrando. De esta forma nos tienen que quedar. Aquí continuaríamos haciendo grupitos entre los grupitos, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, 2 grupitos, igual que hicimos en la segunda vuelta. Solo tienen que darle hacia atrás al video si tienen alguna duda, porque ya todo es repetitivo. Yo voy a continuar tejiendo hasta tener 33 centímetros de alto, que van a ser 4 de estos motivos. Si ustedes quisieran una blusa más larga, le añaden más cantidad de motivos. Ya he alcanzado los 33 centímetros, que son 4 motivos, y vamos a comenzar a cerrar aquí con 5 cadenas. Tengo los 3 grupitos de 3 puntos altos y vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas donde hacíamos anteriormente las 12 cadenitas, y nos vamos a ir donde están las cadenas y sobre ellas vamos a hacer un grupito de 3. Como ven, la única diferencia en esta vuelta, que es la última antes de hacer el cuello, va a ser que vamos a cerrar donde teníamos las 12 cadenas con 5 cadenas. Aquí vamos a continuar tejiendo entre los grupitos. Sobre las cadenas hacemos 3 puntos altos, 5 cadenas, un grupito de 3 puntos altos sobre las cadenas y así sucesivamente hasta llegar al final de esta vuelta. Así nos ha tenido que quedar la pieza recta antes de comenzar a cerrar en los hombros por 12 centímetros a cada lado para dejar una abertura de 25 centímetros. Les muestro la pieza completa, que tenemos aquí los 5 motivos, que son un total de 49 centímetros de ancho y 33 centímetros de alto, que van a ser estos 4 motivos. Entonces vamos a comenzar a hacer aquí los hombros. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y entre el grupito y el punto alto hacemos un punto alto. Y entre los grupitos vamos a hacer 3 puntos altos y nos vamos a encontrar cuando estemos sobre las cadenas. Sobre las cadenas vamos a hacer 6 puntos altos. Ya tenemos los 6 puntos altos y ahora vamos a tejer nuevamente entre los grupitos 3 puntos altos. Así vamos a estar tejiendo entre cada grupo 3 puntos altos, 3 puntos altos. Ya vamos a tejer sobre las cadenas, aquí es donde tenían puesto el marcador, y vamos a hacer aquí solamente 2 puntos altos para finalizar el hombro. Aquí ya tengo los 12 centímetros y vamos a finalizar aquí igual que comenzamos, con 2 puntos altos, porque estas 3 cadenitas me cuentan como punto alto.
Entonces vamos a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas, giro el trabajo y vamos a tomar hilo y vamos a irnos sobre aquí donde tenemos el espacio entre los 2 puntos altos y el grupito de 3 puntos altos, y vamos a hacer 3 puntos altos ahí. Y estamos siguiendo la misma secuencia, que es una vuelta con 2 puntos altos al principio y la siguiente con un solo punto alto, igual que hemos hecho en todas las vueltas. Entonces vamos a seguir tejiendo entre los grupitos 3 puntos altos y nos vamos a encontrar donde tenemos los 6 puntos altos. Ya he avanzado hasta donde comenzamos aquí con los 6 puntos altos sobre las 5 cadenas. He hecho 3 puntos altos antes de los 6 puntos altos, y ahora vamos a tomar hilo y vamos a separar estos 6 puntos altos en 2 grupitos de 3, y en el centro vamos a hacer un grupito de 3 para continuar la secuencia. Entonces vamos a continuar tejiendo 3 puntos altos entre los espacios, así hasta llegar al final. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto alto entre los 2 puntos altos de la vuelta anterior para finalizar igual que comenzamos aquí, con un punto alto. Ya corté el hilo y voy a ajustar aquí. Entonces nos ha quedado de esta forma. Entonces ahora vamos a hacer el otro hombro. Ahora vamos a atar hilo para hacer este hombro donde tenemos el marcador, y vamos a subir con 3 cadenas y un punto alto, y continuamos tejiendo igual que lo hicimos de este lado, solo que ahora vamos a comenzar a tejer desde el marcador. Ya he finalizado el frente y vamos a hacer una pieza igual a esta para la parte de la espalda. Finalicé las 2 piezas, así nos ha quedado, y vamos ahora a poner los frentes hacia adentro y el revés hacia afuera para comenzar a cerrar aquí en los hombros. Vamos a atar hilo en uno de estos extremos para comenzar a cerrar con punto deslizado. Ya até el hilo y ahora voy a introducir el gancho por el primer punto alto que tenemos aquí y del otro lado sobre el punto alto. Vamos a introducir el gancho, vamos a tomar hilo y vamos a hacer un punto de cadena. Y ahora nos vamos a ir sobre estas V's de un lado y del otro. Aquí se las muestro de este lado, y del otro lado introducimos el gancho, sacamos y nos deslizamos. Ahora vamos a hacerlo en el otro punto. Y tomamos los 2 puntos, uno de cada lado, tomamos hilo y nos deslizamos. Y así nos vamos a deslizar punto por punto hasta llegar aquí donde tenemos el punto alto. Vamos a deslizarnos sobre el último punto, que es el punto alto. Aquí vamos a introducir el gancho en este último punto de un lado y también del otro. Tomamos hilo y nos deslizamos. Y ahora ya yo corté el hilo y voy a asegurar. Y de esta forma nos ha quedado cerrado por la parte del revés. Ya cerré los 2 hombros y voy a dejar una sisa de 18 centímetros para comenzar a cerrar aquí en el costado. Y voy a atar hilo en esta parte baja para cerrar. Donde anudé el hilo, ahí mismo voy a introducir el gancho y me voy a ir del otro lado. Aquí vamos a dejar 1, 2 y en el tercer punto de cadena vamos a introducir el gancho y vamos a subir con una cadena. Y ahora esto aquí me cuenta como un punto alto, y del otro lado tenemos también puntos altos, igual que en este lado. Entonces, por cada punto alto nos vamos a deslizar 2 veces. Entonces vamos a tomar este punto alto, el primer punto, por un lado y también por el otro, y nos vamos a deslizar una vez. Y ahora vamos a tomar ese mismo punto, yo lo estoy haciendo así despacio para que ustedes puedan apreciarlo. Nos vamos a ir por este lado y por este otro lado y nos vamos a deslizar por segunda vez. Y aquí nos hemos deslizado en el primer punto alto. Entonces ahora nos vamos al segundo punto alto
y nos vamos a continuar deslizando 2 veces. Aquí vamos a deslizarnos una vez. Aquí tenemos, este es el segundo punto alto, lo tomamos, pasamos el hilo y nos deslizamos. Y ahora lo vamos a volver a tomar de un lado y del otro lado y nos vamos a deslizar por segunda vez. Yo se lo estoy explicando de esta forma porque nos tienen que quedar parejos estos cuadritos. Tenemos que deslizarnos punto alto por punto alto 2 veces para que nos coincidan los cuadros. Entonces vamos a seguir así deslizándonos 2 veces por cada punto alto hasta llegar al marcador. Ya llegué donde tenía el marcador, quité el marcador porque aquí tengo que deslizarme, entonces lo vamos a hacer de un lado y del otro. Ya yo corté el hilo y voy a ajustarlo. Y de esta forma nos queda cerrado el costado de este top. Entonces esto mismo lo vamos a hacer en el otro lado. Aquí les muestro cómo nos quedó el cierre de los hombros y también el cierre aquí en los costados. Entonces ahora vamos a atar hilo aquí en la sisa donde tenemos la conexión del frente y la espalda para comenzar a hacer la manga. Ya até el hilo y ahí mismo voy a introducir el gancho, voy a subir con una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y me voy a ir aquí al espacio de los puntos altos que tenemos en toda la sisa y voy a hacer ahí un punto bajo y otro punto bajo. Entonces vamos a estar ubicando puntos bajos múltiplos de 18. En este caso, para esta sisa van a salir 3 motivos, así que tengo que hacer 54 puntos bajos. Yo estuve contando para hacer 2 puntos bajos sobre cada punto alto y me sobraban puntos. Entonces voy a estar ubicando 2 puntos bajos en algunos de los puntos altos y en otros, como por ejemplo aquí, voy a hacer solamente un punto bajo. Y en el siguiente 2 puntos bajos. Y en el que sigue aquí voy a hacer solo un punto bajo, hasta tener los 54 puntos que necesito para tener 3 motivos. Si ustedes tienen una sisa más ancha, también tienen que hacer múltiplos de 18. Ubicarán los puntos de forma tal que les salgan, por ejemplo, si es más grande, 4 motivos. Y entonces así vamos a continuar haciendo los puntos bajos múltiplos de 18 hasta llegar aquí. Vamos a finalizar esta vuelta de puntos bajos haciendo el punto número 54 y deslizándonos aquí sobre el primer punto que hicimos. Entonces ahora hemos trabajado esta vuelta de puntos bajos por el derecho y la siguiente vuelta también la vamos a trabajar por el derecho, pero después vamos a estar alternando por el derecho y al revés para seguir la misma secuencia de toda la blusa. Aquí vamos a subir con una cadena, 2 y 3 y vamos a hacer ahí en ese mismo punto, vamos a hacer 2 puntos altos más. Ya tenemos el primer grupito de 3. Tomamos hilos y ya nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo vamos a hacer otro grupo de 3 puntos altos. Tomamos hilo, nos saltamos 1, 2 y en el tercero hacemos otro grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 12 cadenas. Vamos a tomar hilo y nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto bajo vamos a hacer un grupito de 3 puntos altos. Tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos nuevamente un grupito de 3 puntos altos. Y así vamos a seguir hasta tener 5 grupitos. Ya tengo los 5 grupitos de 3 puntos altos y vamos a repetir 12 cadenas. Finalizadas las 12 cadenas, vamos a tomar hilo y nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y en el sexto comenzamos a hacer
puntos altos para tener 3 puntos altos en ese mismo punto. Y continuamos haciendo aquí 5 grupitos de 5 puntos altos separados por 2 puntos, por 2 puntos bajos. Y así vamos a seguir haciendo esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último grupito de 3 puntos altos. Vamos a tomar hilo, nos vamos a saltar 2 puntos y en el tercer punto bajo vamos a hacer 3 puntos altos. Nos saltamos 2 puntos y aquí donde tenemos las 3 cadenitas que hicimos para subir, que nos cuentan como un punto alto, nos vamos a deslizar en la tercera cadena. Y así hemos completado la secuencia de 5 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas, por 2 puntos bajos en este caso. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer la secuencia. Vamos a subir aquí con 3 cadenas y ahora vamos a girar en cada vuelta que demos. Vamos a estar girando el trabajo. Vamos a irnos aquí en este mismo espacio y vamos a hacer un grupito de 3 puntos altos y ya vamos a comenzar a hacer las vueltas igual que las hemos hecho anteriormente, solo que ahora como es en la manga vamos a estar girando por el derecho y el revés. Entonces vamos a irnos aquí entre los grupitos y repetimos 3 puntos altos, y donde tenemos las 12 cadenas vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y nos vamos al centro de esas 12 cadenas y vamos a hacer un punto bajo y repetimos 6 cadenas del otro lado y nos vamos entre los grupitos aquí y hacemos un punto alto, otro punto alto y un tercer punto alto, y así vamos a continuar tejiendo entre los grupos. Y donde tenemos las 12 cadenas tenemos que hacer 6 cadenas y en el centro un punto bajo, 6 cadenas y continuamos tejiendo entre los grupitos, igual que lo hemos hecho en todas las vueltas de este top. Entonces nos vamos a encontrar cuando lleguemos aquí. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto deslizado aquí sobre el tercer punto de cadena que hicimos. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas, vamos a girar el trabajo, tomamos hilo y en ese mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos más. Y vamos a continuar tejiendo en este grupito 6 cadenas, un punto bajo ante el punto bajo, uno sobre el punto bajo, uno después del punto bajo, 6 cadenas y continuaríamos tejiendo entre los grupitos. Y vamos a hacer la secuencia igual que lo hemos hecho en todas las vueltas del frente y la espalda, solo que vamos a estar trabajando por el derecho y por el revés del trabajo. Cada vez que terminemos una vuelta tenemos que girar el trabajo. La dificultad en la manga solo fue ubicar los puntos bajos para que fueran múltiplos de 18. Entonces vamos a continuar tejiendo este motivo araña hasta obtener el largo que necesitemos para la manga. Les muestro cómo he avanzado el trabajo en la manga. Tengo 1, 2, 3 y 4 motivos. Este estoy por terminarlo. Si ustedes necesitan 5 motivos, está bien. Yo voy a terminarlo en el cuarto motivo porque voy a hacerle aquí en el final, le vamos a hacer una variación. Si ustedes quieren la manga recta como yo, vamos a tener que hacer aquí donde tenemos la vuelta que teníamos que ubicar las 12 cadenitas. Lo que vamos a hacer es cerrarlo con 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos hilo y nos vamos al espacio de las cadenas y hacemos un grupito de 3. Esta es la única diferencia para que la manga nos quede recta. Y así voy a ir tejiendo entre los grupitos y cuando llegue nuevamente aquí donde teníamos que hacer las 12 vamos a hacer solo 3. Finalicé esta vuelta y vamos a deslizarnos aquí en la tercera cadenita. Vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a girar el trabajo. Vamos a trabajar 2 puntos altos aquí, un grupito de 3
y vamos a encontrarnos cuando lleguemos aquí sobre las 3 cadenitas. Ahora sobre las 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos. Y nos vamos entre grupitos y hacemos 3 puntos altos. Y así seguimos haciendo entre los grupitos 3 puntos altos, y donde tenemos las 3 cadenas solo vamos a hacer 3 puntos altos. Así vamos a hacer toda la vuelta con los grupitos de 3. Ya finalicé esta vuelta deslizándome aquí en el tercer punto de cadena y voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Quería explicarles algo. Si ustedes ya con esta última vuelta de grupitos de puntos altos entre los grupitos de la vuelta anterior tuvieran el largo que necesitaran para la manga, entonces tendrían que hacerle 2 vueltas de puntos bajos que yo se los voy a estar mostrando posteriormente. Pero yo necesito darle más largo a mi manga, así que voy a continuar tejiendo grupitos de 3 entre los grupitos de la vuelta anterior, y cuando llegue a ese largo voy a comenzar a hacer las 2 vueltas de puntos bajos. Aquí les muestro que ya alcancé el largo que necesito para la manga y le di 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas de grupitos de 3 puntos altos. Ahora aquí voy a subir, ya subí aquí con una cadena, y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo. Y voy a hacer puntos bajos sobre cada punto alto de esta vuelta. Sobre cada uno de estos puntos altos voy a hacer un punto bajo. Ya vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos sobre el primer punto bajo que hicimos. Subo con una cadena y ahora solo voy a estar tomando de estas subes la gasita que está atrás. Saco y hago un punto bajo. Y así voy a hacer toda esta vuelta de puntos bajos, solo tomando la gasita que está atrás. Entonces vamos a continuar así toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos sobre el primer punto bajo que hicimos. Ya yo corté el hilo, tomo hilo y aseguro. Y así nos queda la manga ya terminada. Vamos a comenzar a hacer puntos bajos alrededor del cuello. Vamos a anudar hilo aquí en uno de los costados donde tenemos la unión del frente y la espalda, y vamos donde tenemos aquí este punto alto, vamos a hacer una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo y otro punto bajo. Donde tenemos los puntos altos hacemos 2 puntos bajos, y aquí tenemos 5 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, y sobre cada punto alto vamos a hacer un punto bajo. Tenemos 3 puntos altos, así que vamos a hacer 3 puntos bajos, y así vamos a continuar toda la vuelta. Finalicé la primera vuelta de puntos bajos, me deslicé sobre el primer punto bajo que había hecho, subí con una cadena y ahí mismo hice un punto bajo y trabajé sobre los puntos bajos de la vuelta anterior en la V. Aquí se los voy a mostrar igual que hicimos en las mangas, solamente en la V, pero tomando la gasita que está alejada de nosotros para lograr este efecto. Entonces vamos a continuar haciendo los puntos bajos en la V, en la gasita de atrás, hasta llegar al final de esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta de puntos bajos haciendo el último punto bajo y deslizándonos sobre el primer punto bajo que hicimos cuando comenzamos esta vuelta, ya que yo corté el hilo y voy a asegurar el punto. Y de esta forma hemos finalizado el cuello. Entonces ahora vamos a hacer la parte de aquí de abajo de el top. Ya tengo anudado el hilo en uno de los costados del frente y la espalda, y voy a subir aquí con una cadena, y ahí mismo voy a hacer un punto bajo y otro punto bajo. Y aquí donde tenemos las 2 cadenitas nos saltamos este grupito y hacemos 3 puntos bajos en ese espacio. Vamos a estar haciendo en los espacios de cadena 3 puntos bajos, y donde tenemos
las 5 cadenas vamos a hacer 5 puntos bajos. Saltamos este grupito y en el espacio hacemos nuevamente 3 puntos bajos y así vamos a hacer toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto bajo aquí en el espacio porque solo habíamos hecho 2 puntos bajos y ahora nos vamos a deslizar sobre el primer punto bajo que hicimos. Y entonces ahora vamos a continuar dándole vueltas de puntos bajos. Vamos a subir con una cadena, pero vamos a tomar la V sobre la gasita que está atrás y vamos a ir trabajando la vuelta de puntos bajos de esta forma, igual que hicimos en las mangas y en el cuello, y vamos a darle la cantidad de vueltas que querramos. Podemos terminarla con estas 2 vueltas o hacerle algunas vueltas más. Le he dado 4 vueltas de puntos bajos y así nos ha quedado. Y ahora les voy a mostrar también cómo nos quedaron las mangas y también cómo nos quedó el cuello. Entonces ahora vamos a mostrarlo en la modelo. Hola mis amantes del crochet, les deseo un feliz y próspero año nuevo. Aquí les muestro ya la pieza terminada, que espero que la tejan conmigo, a que me den like si les ha gustado, que se suscriban si aún no lo han hecho y a que me sigan en mi página de Instagram de 3 Crochet, donde pueden compartir sus trabajos conmigo. Los espero en un próximo tutorial. Nos vemos pronto. Bye bye.